Bienvenidos a Observatorio Semanal. No sé si usted habrá escuchado, seguramente sí, porque la noticia ha estado dando vueltas por todos los medios, de este científico chino, He Jiankui, que decidió, dice él, o eso dijo al parecer, que para hacerse famoso y tener reconocimiento, alterar genéticamente a dos bebés, a dos niñas gemelas. Este tema ha dado mucho de qué hablar y seguramente lo seguirá haciendo en los próximos años. Ricardo, Ingrid, cuéntenos, empezamos contigo, Ricardo, ¿qué fue lo que hizo? Explícanos en qué consistió exactamente, o lo más preciso que se pueda, lo que este científico llevó a cabo. Él lo que hizo fue modificar genéticamente embriones humanos. Y vale la pena quizá primero explicar un poco qué es modificar los genes. Desde hace ya más de 30 años se empezó a modificar genes en bacterias por lo que se llama la clonación, que es modificar los genes, ciertos genes seleccionados por técnicas que se desarrollaron desde hace 30 años, más años, en los años 70, lo que se llamó la recombinación de los genes del DNA. Estas técnicas de modificación genética se revolucionaron profundamente hace 7 años aproximadamente con una técnica que se llama CRISPR, que luego puedo explicar. Eso? Quiere decir que aprendieron lo que hacen las bacterias, curiosamente, para modificar sus genes, porque todos los genes de todos los seres vivos son afectados por luz ultravioleta, por radiaciones cósmicas, por errores en la división celular. Y hay mecanismos celulares para reparar el genoma. Y se conocía desde hace muchos años que esto lo sabían hacer muy bien las bacterias. Pero no fue sino hasta hace 7, 10 años que se dijo vamos a ver cómo lo hacen las bacterias, y se diseñó ya copiando lo que hacen las bacterias para poder hacerlo dirigiendo qué gen es el que queremos alterar. Y esto curiosamente lo desarrolló inicialmente hace muchos años y no ha sido muy reconocido un investigador español en Alicante. Pero quien desarrolló esto y se ha hecho muy famosa es una investigadora, Doudna, se apellida en Berkeley, y ella es la que ha sido los líderes de esto. La enorme diferencia de las técnicas anteriores es que ahora se puede, de manera bastante sencilla, para el que lo sabe hacer, claro, seleccionar el gene que se quiere cambiar. Eso es lo que se llama la edición genética o modificación de los genes. Esto, las aplicaciones de esto pues son increíblemente positivas, porque la idea es curar enfermedades genéticas, cosa que ya se empezó a hacer en mamíferos, en animales y aún en humanos ya se ha intentado, pero no con embriones. Y digo todo esto porque lo que hizo precisamente el señor He Jiankui es que por primera vez en la historia él modificó, usando esta técnica CRISPR-Cas, modificó embriones humanos. Y esto tiene implicaciones éticas muy serias, que es lo que ha generado todo el problema de lo que hizo el señor He. A ver, Ingrid, vamos por ahí. Y ahora sí que te pasó el balón, Ricardo. Dice, esto tiene implicaciones éticas. Desde que se empezaron a hacer los estudios sobre genómica, finales del siglo pasado, hubo una preocupación de cuál era el significado para la especie humana, el descubrimiento del genoma y de todas las implicaciones y consecuencias que podría tener para el ser humano. Entonces, en 1997 se hizo una declaración universal, es una declaración propiciada por UNESCO, Declaración Universal sobre el Genoma Humano y Derechos Humanos.
Nótese que siempre está vinculado a derechos humanos, ¿no? Entonces, lo más importante, claro, hay que tener en cuenta que estas declaraciones son muy generales, no pueden llegar a la precisión porque es muy difícil llegar al acuerdo con todos los estados. Entonces, siempre se ponen unas bases generales mínimas de aceptación general. Entonces, en esta declaración se señala que, y esto es muy importante, que el genoma humano es, en sentido figurado, patrimonio de la humanidad. Esto significa que se le da el mismo tratamiento que al mar o que al océano y que la titularidad de ese bien es la humanidad en su conjunto. Okay, ¿sí? Interesante. Entonces todos tenemos que proteger a ese patrimonio. Se habla también de una manera muy general en que las investigaciones que se hagan respecto del genoma pueden ser tratamientos, diagnósticos o curación, pero siempre haciendo un equilibrio entre riesgos y beneficios. ¿Sí? Se habla también del consentimiento, un punto muy importante, que todo aquel, y digo las partes que tienen que ver ahora con la manipulación genética, el consentimiento, todo aquel que se ha sometido a una investigación tiene que dar su consentimiento. Pues, imposible, digamos. Imposible, ¿no? Porque te dice que cuando no lo puedan dar las personas, lo tendría que dar su representante legal. Pero de un embrión no podemos decir que nadie sea su representante legal. Ese es uno de los puntos más importantes. Y otro que quiero señalar es la responsabilidad que tiene tanto los investigadores como el Estado por no regular. Entonces, ese es el caso del Estado chino. Lo dejaría ahí. Hay otra declaración sobre la protección hacia las generaciones futuras que habla del compromiso de esta generación como especie hacia las generaciones futuras. Me parece muy importante. Sí. Y un punto que, Ricardo, que quizá vale la pena que hagamos énfasis es, tú decías que estas manipulaciones genéticas muchas veces van orientadas para prevenir enfermedades, ¿no? Y en el caso concreto, si entendí bien con las lecturas que hice para este programa, lo que hizo fue inmunizar a estas dos bebés, digamos niñas, frente al virus del VIH. ¿Fue eso? Sí. ¿Y qué? A ver, explícanos un poco eso. Sí. Como mencioné, esto ya se ha intentado en células que llaman somáticas, que son las células de todo el cuerpo, que no son las germinales, no son el espermatozoide y el óvulo, y que son los que al fecundarse forman el inicio del embrión, el cigoto o huevo. Esto es éticamente cuando se cambian células somáticas para curar enfermedades, que ya se ha intentado hacer, hasta ahora todavía es sin un éxito total, pero es una línea que éticamente es perfectamente razonable, porque solamente se está curando al enfermo que tiene este defecto genético. Lo que hizo este señor He fue por primera vez en la historia algo que estaba muy limitado por todos los científicos éticamente. Por contención ética, es decir, sí, se sabía que era posible hacerlo, pero nadie lo había realizado. Nadie lo había realizado. Bueno, sí responsabilidad ética y legal, me imagino. Sí se había realizado ya hace 3, 4 años, investigadores de algunos países ya lo habían hecho en embriones humanos, pero nada más de manera experimental hasta la etapa de blastocisto, que es el conjunto de 200 células, de lo cual se origina si es que se implanta en un útero. Pero eso fue experimental nada más. O sea, experimental, pero no, digamos, sin la idea de generar un individuo. Claro. Ahora, la enorme diferencia de modificar una célula somática genéticamente a modificar el espermatozoide, el óvulo o el cigoto, es que esto se transmite a las generaciones siguientes. Entonces, al alterar el genoma de embriones, esto se va a heredar. Esa alteración, que puede ser para bien o para mal, la idea es siempre hacerlo para bien, obviamente, pero esto se va a transmitir a todos los hijos de estas dos niñas. De estas dos niñas que ni siquiera sabemos
dónde están ahorita, cuál es su futuro, y hay otro problema ético, científico y muy serio, porque se le ha dicho mucho a este señor He, ¿por qué no lo publicaste primero? Y él ahora no lo puede publicar porque rompió tantas reglas éticas científicas, no legales o jurídicas, sino científicas, que ninguna revista le va a aceptar ese trabajo. Entonces ahora hay un impasse que no se sabe cómo resolver, porque por un lado se le dice a este señor que ya lo corrieron de su universidad de Shenzhen en China, en el hospital donde dijo que se hizo la fecundación in vitro, porque primero es fecundación in vitro y luego al huevo, al cigoto, es que se le, junto con el espermatozoide, se inyectó los compuestos CRISPR que modificaron el genoma. Ahora, ¿cuál fue su idea? Y él se justifica mucho diciendo, es que el gene que yo modifiqué es un gene que genera una proteína, todas las proteínas están codificadas en el genoma. Entonces, el gene que él modificó es el que tiene información para que se haga una proteína que es necesaria para que el virus del SIDA pueda penetrar a las células inmunológicas. Hice algo bueno, digamos, para estas dos niñas convencido. Y para todas las generaciones. Él en varias entrevistas ha dicho, es que estoy sorprendido porque me acusan de todo lo que hago. Si yo lo único que hice fue proteger... porque el padre de estas dos niñas tenía SIDA, la madre no, pero el padre sí. Entonces él dijo, en China el tener SIDA es un estigma muy grave y yo estoy protegiendo a estas niñas de que ya no se enfermen. Ingrid, ¿cómo responder a ese argumento del científico? Es decir, oigan, sí hice algo bueno al final. Hice algo bueno. Mira, primero, bueno, quiero mencionar nada más así de pasadita en la Convención de Oviedo, que todo el mundo está haciendo referencia en estos días, que es una convención nada más aplicable en el contexto europeo, que en su artículo 13 dice precisamente que están prohibidas todas las manipulaciones genéticas que puedan trascender, que pueda trascender a ulteriores generaciones. Hay que tomar en cuenta que nada más se aplica en el contexto europeo y que para nosotros sería nada más una, digamos ya el contexto mexicano o el resto del mundo, una referencia, ¿no? Ahora, siempre se ha dicho, casi desde que se hizo ese artículo, se preveía que iba a romperse, que iba a llegar un momento en que alguien lo iba a hacer. En que alguien lo iba a hacer y que lo pueda hacer pues conforme a una normativa. Entonces, estas eran las normativas generales que existían. Desde el momento en que se desarrolló el CRISPR, se vio que aquello que pensábamos que podía hacerse, la manipulación genética, era una realidad y que es muy fácil llevarse a cabo con poco dinero y con muy buenos resultados. Entonces, que era ya prácticamente viable, digamos. Sí. Entonces, en 2017 se reúnen varias academias de medicina y de científicos y establecen unas reglas generales, pero todavía son muy básicas. Y según He, él cumplió con esas normas, ¿no? Porque dice que no causen perjuicio. Dice, no, pues estas no causan ningún perjuicio, estas están beneficiando a las niñas. Lo que no sabemos es qué vaya a pasar con esas niñas. Y aquí hay un dato muy interesante. ¿Quién va a ser responsable de los daños que esas niñas sufran? ¿Van a ser sus padres por haber dado el consentimiento? ¿Va a ser el investigador? ¿O va a ser el Estado por no haber regulado? Pues me parece interesantísimo, nos han ayudado en una primera, digamos, aproximación al tema, a entender y a entender muy bien algo que es muy complejo. Vamos un corte y regresamos y les voy a preguntar las reacciones, porque creo que es muy importante mirar esto con sus efectos, porque ha tenido efectos en el mundo de los científicos, obviamente, en el mundo de la bioética, déjame decirlo en un sentido más amplio, seguramente, me imagino que en el mundo del derecho tendrá algunas implicaciones esto, y creo que vale la pena mirar hasta ahora cómo se ha reaccionado, máxime con esto que decía Ricardo, de que exactamente lo que hizo no lo sabemos porque eso, dices tú, nadie se lo va a querer publicar. Así que ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Quédese con nosotros.
Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando de este interesantísimo y al mismo tiempo, no sé, para mí desconcertante caso del científico chino He Jiankui, que alteró genéticamente 2 embriones de 2 niñas que ya nacieron, ¿no? Así creo que lo puedo decir bien. Ha generado esto enormes reacciones a nivel internacional. Ricardo, ayúdenme ambos a ir reconstruyendo en dónde ha sido el impacto, por la comunidad científica se ha visto impactada, la opinión pública en general. Hay todo un debate, digamos, en el campo de la ética, en el campo de la filosofía, de las implicaciones de esto. Es decir, ¿cómo ha sido la reacción mundial a este acontecimiento? En general ha sido una reprobación enorme. Muy poca gente lo ha defendido, y las razones, bueno, vale la pena mencionar que aunque no ha publicado el trabajo, todo esto surgió porque hubo una reunión internacional, la segunda reunión internacional sobre CRISPR y genoma, precisamente, que fue en Hong Kong a principios de noviembre. Y este hombre presentó ahí el trabajo. No lo ha publicado en una revista por las razones que ya mencioné, pero ahí sí presentó ante todos los asistentes al Congreso, que estuvo organizado, entre otros, por David Baltimore, un premio Nobel de hace varios años, que trabaja en el tema, y por las grandes estrellas de la ciencia en cuanto a edición genética con todos los sistemas que hay, incluyendo el CRISPR. Y ahí sí presentó públicamente. ¿Lo que ya había hecho o lo que iba a hacer? Lo que ya había hecho. Okay. Eso es lo que más se le critica, que nunca se sometió. Toda la investigación, sobre todo en humanos, cada vez más se exige que pase por los comités de ética. Previamente, obvio. Y hay una serie de requisitos de ética en la ciencia para que las cosas se puedan hacer en la investigación en humanos. Y él rompió muchas de esas reglas. La primera es que una cosa de este tipo se debe hacer con una justificación plena. Y resulta que él lo quiso hacer para prevenir que estas niñas se infectaran del SIDA, pero resulta que hay muchos tratamientos ya para el SIDA. Por eso él habla de que es una vacuna genética, porque al modificar este gene ya el virus no puede infectar, aunque infecta a la niña, ya no puede causar la enfermedad. Pero todo el mundo dice, no estás curando ninguna enfermedad, claro. Estás previniendo algo que es perfectamente tratable y que además, quién sabe si estas niñas muchas se iban maneras a infectar. De prevenirlo. Es decir. Claro, muchas maneras. Ahora el SIDA ya es otra cosa. Y luego lo del consentimiento informado, según él sí adquirió, porque él habló con 8 parejas de chinos que estaban en esta condición de que trataban de evitar que sus hijos se infectaran o se enfermaran de SIDA. Sin embargo, esos documentos no han sido públicos o la gente que lo ha visto dice que ese consentimiento informado de los padres es demasiado vago y que los padres no acabaron de entender de qué se trataba. Okay. Y bueno, esos es 2 de los grandes aspectos éticos que rompió, ¿no? Y todo el mundo lo que le dice es que es absurdo que hayas hecho esto sin haber previamente pasado por el comité de ética, de haber explicado perfectamente. Porque ¿cuáles son los riesgos? Aunque esta técnica de CRISPR es excelente, puede afectar otros genes para los cuales no estaba diseñado el experimento. Eso les quiero preguntar un poquitín más adelante, es decir, quiero que luego me digan cuáles podrían ser pues, las consecuencias. Uno no puede anticipar, pero cuáles son potencialmente las consecuencias. Pero Ingrid, así como lo han criticado, también hay algunas voces aisladas que lo han defendido. Sí, de alguna manera él dice que sí cumplió con todo y que los consentimientos informados sí los había obtenido. Aquí habría que ver qué tanto el gobierno de China estaba realmente, sabía, o las instancias adecuadas sabían lo que estaba pasando, ¿no? Parece que no está muy clara lo que hizo la autoridad china, parece ser como que dejó deslizar que continuara la investigación. Ahora, realmente esto puede producir daños colaterales muy, muy claros.
Se dice que no hay un gen que sea perfecto. Un gen te sirve para muchas cosas. Entonces sí puede ser un gen que te evite que contraigas SIDA, pero a lo mejor es un gen que puede ayudar para otras cosas. O No afectar podemos, para otras cosas. o al eliminarlo puedas producir unas consecuencias imprevisibles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Hay personas que dicen, bueno, pues sí estamos modificando el patrimonio genético, el genoma humano, pero bueno, realmente el genoma humano se está modificando constantemente con los rayos cósmicos y pues eso no lo vamos a poder evitar. Entonces, ¿qué de malo tiene que nosotros podamos intervenir directamente? Ahora, si vemos que estas niñas tienen algún daño, pues muy fácil, cuando se quieran reproducir, que se reproduzcan por fertilización asistida y otra vez agarramos sus embriones, los volvemos a manipular para que queden como estaban antes. Para que Y ya las siguientes, es no pensar y además uno de los principios que se establecen en las declaraciones universales, que nunca los intereses de la sociedad pueden ir en contra de los intereses de un individuo. Claro. Entonces pensar que vamos a desarrollar esto en beneficio de la humanidad, pero estas pobres gemelas pues ya fueron ahora sí como conejillos de indias, ¿no? Que además, a ver, dime, Ricardo. Vale la pena decir que sí había una razón científica para hacer esto. Es que se descubrió desde hace tiempo ya que hay una serie de individuos en muchos países que aunque se infecten del virus del SIDA, no se enferman. Y se encontró que estos individuos no tenían este gene precisamente. Por eso este señor He dijo, pues entonces es perfecto, voy a modificar, a quitarles este gene a las niñas, porque fue lo que hizo, ya no se produce esta proteína, ya no se van a infectar. O sea, había un argumento científico. Lo que no tomó en cuenta es que estas mismas personas más resistentes al SIDA por esta razón son más susceptibles a otros virus, por ejemplo el virus del Nilo. Claro. Esto también es un hecho conocido. ¿Virus del? Nilo. ¿Nilo qué es? No sé exactamente, es uno de los virus que infecta y produce también daños. Digo nada más para tienes. No, hasta donde yo sé no es una enfermedad muy grave ni tampoco es una epidemia. Pero el punto es que al hacer esto provocas lo otro, entonces exactamente, ¿no? Les resuelve un problema y les y el otro problema técnico del CRISPR es que como se hizo en embriones, entonces es muy difícil demostrar que realmente todas las células durante las sucesivas divisiones del cigoto, cada una de ellas sí tiene la modificación genómica que se buscaba. Eso se llama el mosaicismo, como mosaico, quiere decir que algunas de las células pueden no haber tenido esta alteración genética. Entonces, en su presentación en Hong Kong, este hombre pasó datos diciendo, yo sí tomé células de estos embriones, lo cual se hace después de fertilización in vitro, esto se puede hacer para escoger a los embriones que se van a implantar. En fertilización in vitro normal, llamémosle, ¿no? Seleccionar genes. Este es otro asunto por lo cual éticamente también hay una gran discusión. Si es posible modificar genes no solo para curar enfermedades o prevenir enfermedades, sino para una mejoría de la especie. Mejoría de la especie, o sea, sí es alterar la especie. Estamos hablando ya no de un individuo, porque el genoma pertenece al individuo, pero pertenece a la humanidad. Yo desde mi ignorancia en estos temas, leyendo en estos días para este programa, leía por ahí algún científico francés que decía que cuidado con esto porque lo que puedes generar es otra especie. Y yo digo, yo no sé si sea cierto o no, pero leerlo me da una cosa. Bueno, eso de otra especie, imagínate la cantidad de manipulaciones que se tendrían que hacer para Pero una cosa que te quería preguntar, Ingrid, es la reacción de las instituciones. Eso ha sido muy interesante. O sea, los científicos están muy preocupados. Primero, por la falta de ética de este investigador, pero también, por otro lado, porque
esta alarma puede significar una moratoria o una suspensión de actividades o una Sería prohibición de actividades científicas que realmente están teniendo muy buenos resultados. Entonces, el problema O sea, es el temor es por la irresponsabilidad de este señor. Ándale. Pueden haber medidas que nos impidan seguir que nos haciendo impidan investigación. seguir haciendo. Y bueno, el asunto ha trascendido tanto que en Davos ahora hubo una mesa donde el doctor Víctor es nombre oriental, Saúl, él es el presidente de la Academia Americana de Medicina y junto con la Academia también Nacional de Ciencias y en conjunto con la Organización Mundial de la Salud están haciendo una gran convocatoria a todos los expertos en materia de genómica para hacer unas normas precisas. Ya se dieron cuenta de que estas normas tan generales y decir, sí, se tiene que respetar el principio precautorio y solo se hará en enfermedades graves, como que es muy general, como que va a tenerse que precisar qué tipo de padecimientos. Y esas normas, una vez que las pudieran, digamos, acordar, ¿se aprueban en alguna instancia internacional o se vuelven simplemente una suerte de mandato ético? Son una suerte de mandato ético. Ahora, es el compromiso de los estados en bajar esas normativas generales a su legislación interna, ¿no? Porque si no, realmente, pues sí, se quedan ahí. ¿Cuál es la sanción? Pues no hay Que es como ninguna, en este caso, ¿no? Que en principio ninguna. no sabemos de sanciones. No hay sanción legal. Si tenemos tiempo, les puedo explicar lo que la comunidad ha dicho en el caso de que, o sea, están todos de acuerdo en que se necesita una moratoria, pero pequeña hasta el momento en que se hagan las nuevas normas. Pero mientras tanto, se han puesto de acuerdo en No, sí va a haber tiempo. no publicarlos en revistas científicas, no patentar los resultados, no dar fondos públicos ni privados a estas investigaciones, no comercializar los resultados. Entonces estamos viendo que sí puede haber, además de las sanciones jurídicas, que la misma comunidad científica se pongan de acuerdo para, de alguna manera, establecer los límites de este tipo de investigación. Muy interesante. Vamos a un corte, tenemos todavía un bloque, así que no se preocupen, todavía podemos explicar más el asunto, pero vamos a un corte y sí me parece muy interesante esta manera de, digámoslo así, autorregulación por la vía de los hechos por parte de la comunidad científica. Pero sí les quiero preguntar, ¿qué hacer con los irresponsables? Porque esos siempre están y siempre existen. Pero ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Ya estamos aquí de vuelta en Observatorio Semanal y estamos hablando de este caso muy controvertido de modificación, alteración genética en 2 embriones que pues, son hoy 2 nenas, hoy 2 niñas en China. Ricardo, al cierre decía Ingrid que la misma comunidad científica se puede poner de acuerdo en algunas reglas que inhiban, que desincentiven este tipo de acciones. Pero como hemos visto, el irresponsable siempre existe o en este caso existió. Y eso tiene consecuencias para la comunidad científica. La propia Ingrid adelantaba algo que quiero escuchar tu opinión, que es el temor de los científicos a que por este hecho se genere una reacción que inhiba, en este caso, el desarrollo de la investigación. Sí, es una gran preocupación de los científicos. En 1970-75, cuando se empezó a hacer la alteración de los genes en bacterias, hubo una moratoria decidida por los científicos, por las academias de ciencias de Estados Unidos y después de todo el mundo. En el caso de la clonación, pues la clonación se discutió muchísimo en la ONU, la clonación en humanos, hubo una declaración de la ONU diciendo que era un atentado contra la dignidad humana. Y ahí están los términos legales en que si es vinculatorio a todos los países que la firman o no, y si no es vinculatorio, cada país puede hacer lo que quiera. Pero esa moratoria de cuando la modificación en las bacterias resultó que no tenía mucho sentido y nada más atrasó el adelanto justamente del aprendizaje de qué es el genoma y cómo se regula.
Entonces ahora con esto que ha sucedido con este señor He, sí hay un temor, el temor lo ha expresado sobre todo un doctor Daly de la Universidad de Harvard. Él dice que tenemos que tener mucho cuidado en no volver a caer en decir que esto ya no debe hacerse por un tiempo hasta cuando qué. Si no se hace nunca un experimento, pues nunca se va a saber si sirve o no sirve. Entonces, en ese sentido sí hay un temor de parte de la comunidad que dicen no debemos exagerar y decir que ya no se puede hacer este tipo de estudios, porque no hay duda que esta técnica de CRISPR es poderosísima, con un enorme potencial, precisamente para curar enfermedades, sobre todo cuando son enfermedades de origen genético y cuando hay un solo gene. Hay muchas enfermedades, no muchas, pero sí hay enfermedades así, como la enfermedad de Huntington, que se debe a la alteración de un solo gene. Entonces aquí sí se antoja, pues el CRISPR se debe usar precisamente para esto, pero para los que ya están enfermos, y si se hace en embriones para que no se herede, porque siendo enfermedad genética se hereda. Entonces este es un caso en que evidentemente el CRISPR estaría perfectamente indicado. Pero faltan todavía más experimentos y precisar más el que el CRISPR no dañe otros genes, no modifique, no necesariamente es daño, puede ser mejoría, pero que no modifique otros genes. A pesar de ser tan precisa la técnica, sí puede modificar otros genes. Entonces, por eso la precaución de no hacerlo a diestra y siniestra, pero no caer en una moratoria. Y aquí yo me permitiría decir algo en que a lo mejor Ingrid no está de acuerdo, pero a veces yo hablo a nivel personal, como que los científicos somos los primeros que debemos regularnos y no que nos regule una ley, ¿no? A ver, Ingrid, porque además te iba a decir, qué difícil la frontera, ¿no? Escuchaba yo a Ricardo decir, ¿y en dónde sí y en dónde no? A ver. Claro, lo que pasa es que el derecho no está para todos los que cumplen con las normas. Claro. El derecho está para los que no cumplen, establecer la sanción a aquella conducta que fue contraria a la norma, ¿no? Entonces, bueno, yo nada más me quiero referir en forma muy general a la obligación que tienen los estados. Sí, estas normas son técnicas, no tienen fuerza ninguna vinculatoria. Y su origen proviene de la misma comunidad científica. De la misma comunidad científica, pero tienen un peso porque hay una autoridad en ellas, ¿no? Entonces, creo yo que los gobiernos tienen que hacer caso de todas las regulaciones que se hagan para bajarlas a su territorio y hacer una regulación. Porque puede suceder que unos estados regulen correctamente y otros no hagan nada. Entonces es cuando se hacen los paraísos donde la gente, científicos, donde la gente viene a hacer lo que quiera, presentan sus resultados porque en ese país no hubo regulación. Entonces, sí yo quiero retomar el asunto de que hay una responsabilidad, y en nuestro caso, pues del Estado mexicano. La Ley General de Salud menciona en términos muy generales, repite que el genoma humano es patrimonio común de la humanidad, y que toda investigación deben de cuidarse, en esto hay que tener mucho cuidado, siempre derechos humanos, dignidad y la libertad de investigación. Creo que eso es básico, que se tome. Que pueden en algún momento entrar en tensión. Entrar en tensión, y las dos deben de entrar en tensión para poder obtener un resultado. Okay. Y la Secretaría de Salud es la encargada, porque es un asunto federal, de establecer las normas adecuadas. Solamente en la Ciudad de México nuestro Código Penal tiene un artículo que sanciona la manipulación genética cuando se hace en el genotipo, es decir, cuando se puede transmitir a otras generaciones. Este artículo fue copiado del Código Penal español y está una sanción. Vale, o sea, podemos decir, hay una sanción, pero no hay una regulación. Entonces yo sí invitaría al Estado mexicano a crear reglas. Tan fácil,
hacer suyas las reglas que haga ahora la comunidad internacional a través de esta gran convocatoria que está haciendo la Organización Mundial de Salud. Me parece bien interesante lo que nos describe Ingrid desde el punto de vista del marco normativo vigente, ¿no? Y de la necesidad de abrevar de otras, digamos, ejercicios para contar con mejores reglas. Pero desde el punto de vista práctico, Ricardo, desde el punto de vista de la investigación científica que se hace en el país, ¿cómo estamos en estos temas? Bueno, mucha gente, muchos investigadores de la UNAM y de otros sitios en el país hacen el CRISPR de manera experimental. Hasta donde yo sé, nadie lo está haciendo en humanos, pero en animales, por supuesto, ¿no? Y yo creo que es algo que debe hacerse. Me llama la atención que dices que es relativamente sencillo, claro, para los científicos, sí, pero que es relativamente sencillo. Sí, es que comparado con las otras maneras como se modificaban los genes, cuando se empezó a esto de modificar genes, esta nueva técnica, como decía yo, usa las técnicas que hacen las bacterias normalmente, pero ahora se pueden sintetizar el pedacito de RNA, que es otro tipo de, otra molécula parecida al DNA, y así se puede decir exactamente qué gen es el que queremos alterar, mucho más precisamente que antes. O sea, cuando digo que es muy sencillo me refiero a eso. Claro que el que no lo sabe hacer, pues es ni tú ni yo. Ni tú ni yo. No, yo tampoco trabajo con el CRISPR. Pero las sanciones, es decir, yo dije hace un momento, pues autorregulación científica. Los científicos regularnos, ¿no? ¿Y quién ¿Qué lo se sanciona? puede hacer? Bueno, a este señor He, a pesar de que en China efectivamente han sido muy laxos, el gobierno chino ya dijo, qué barbaridad, esto es terrible, ya lo corrieron de la universidad, ya le quitaron todos los apoyos, por ahí ha habido unas noticias que dicen que está arrestado en su casa, pero nadie sabe cuál es la realidad. Leía yo un artículo hace unos días en donde se asomó al balcón. Sigue viviendo en un lugar de la universidad, pero ya lo corrieron de la universidad. El hospital donde se hizo la implantación También y ya nacieron los niños, también el hospital dijo, yo no tuve nada que ver, yo ni siquiera acepté esto, que se me haya presentado las reglas éticas. Entonces ahí hay una especie de nebulosa en que nadie acaba de entender cómo se logró hacer todo esto en China. Y sin embargo ahora pues ha sido ya hay gente que ya lo quiere meter a la cárcel y entonces desde el punto de vista científico pues a la gente se le corre de ahí, ¿no? Hace unos años hubo unos artículos muy impresionantes en Nature en Japón y resulta que era un fraude para hacer el equivalente a células embrionarias con un procedimiento químico sencillísimo. Nature es una de las mejores revistas más prestigiadas. La investigadora principal de ese grupo era una casi recién doctorada de 31 años, con muchos otros autores más senior. En Japón pasó esto, se descubrió que era un fraude, corrieron a todos, prácticamente corrieron hasta gente que no debían haber corrido, y uno de los investigadores senior que había firmado ese trabajo se suicidó. Entonces, ahí es donde la parte de la autorregulación científica yo creo que es muy de tomarse en cuenta. O sea, los científicos, claro que hay de todo, como en todo, ¿no? Pero en general hay una gran conciencia de cómo debe hacerse lo que se llama la ética de la investigación, ¿no? Ahí lo que nos está diciendo Ricardo es Estado y derecho penal, no te metas fuera de aquí. ¿Qué dirías, Ingrid, de esto? Pues, yo creo que va de la mano. ¿Por qué no hablar de la responsabilidad? A mí se me hace lo primero, o sea, la responsabilidad del ser humano y de la comunidad frente a la sociedad en general de qué estamos haciendo es lo primero. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El derecho es para aquellos casos de los que incumplen, de los que no siguen lo que deben de hacer, los que no tienen responsabilidad, los que no, como en todo, vemos a los criminales, ¿no? Pues sí, lo mismo, ¿para qué estableces normas del derecho si la gente moralmente se tiene que comportar de una determinada manera, ¿no?
El derecho está para los que ¿Tú incumplen. meterías a la cárcel a Ji? Depende, diría, si hay tipo penal que se le aplique. Déjame ver si exactamente si, Pues, si en verdad, cubre el tipo muchísimas penal. gracias. Son las virtudes y bondades de tener a una jurista que entiende mucho de ciencia, a un científico que también entiende de derecho y que además comparten mesa en el Colegio de Bioética de esta estupenda Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias a los dos, Ricardo e Ingrid, por haber estado aquí en Observatorio. Ha sido un gusto, el caso es interesantísimo y creo que deja, digamos, material para seguir analizando y platicando. A mí me gustaría pensar y que nos dijeran en otra ocasión cuáles son las posibles consecuencias negativas, no solo las positivas de este tipo de prácticas, y también analizar cuál es el tipo de regulación que la comunidad científica se va dando, esperando, lo digo yo, no ustedes, que no se dé una moratoria, sobre todo si esa moratoria es, como ya nos explicabas en otras ocasiones, innecesaria para el avance del desarrollo científico. Gracias a los dos, en verdad. Gracias a usted por habernos acompañado aquí en Observatorio Semanal. Nos vemos como todos los domingos la próxima semana aquí en TV UNAM. Buenísimo.